El Congreso de la Mañana. Miren, este fin de semana hubo elecciones en la hermana República de Ecuador a 15 meses de haber tenido una situación muy compleja en Ecuador y que fue asesinado uno de los candidatos presidenciales, el periodista Fernando Villavicencio. Entonces, en el marco de esa situación muy compleja, se hicieron elecciones en la que hasta ese momento llevaba la ventaja, que era la representante del correísmo, Luisa González, perdió del empresario ultraconservador Daniel Noboa, hijo de una de las familias más adineradas de Guayaquil, que es la segunda ciudad en importancia de esa nación. Y Noboa, a lo largo de estos 15 meses, ha desempeñado un gobierno muy aceptable y ha hecho mucha empatía con la población. Es una persona joven, con un perfil joven, muy carismático, muy accesible, y además le devolvió cierta estabilidad social, porque después de un proceso electoral en el que muere una persona, matan una persona, uno de sus candidatos, pues obviamente que el país estaba en crisis y él logró darle esta estabilidad, por lo que la percepción era que Noboa se iba cómodo en la primera. Ahora, el que sabe un poquito de política sabe que el correísmo en Ecuador es muy fuerte. Es una fuerza. Y que no iba a ser un maíz pasarla tan fácil para Noboa, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho y el gobierno aceptable que ha hecho en estos 15 meses. Recordemos que le antecedió Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, cuando asumió la presidencia de Ecuador, era un delfín del correísmo, de Correa, que está en el exilio. Sin embargo, le sacó los pies. Bueno, sí, los pies. Él es un presidente en silla de ruedas, pero le sacó los pies a Correa. Ay, Dios mío. Sí, porque hay que decir que él tiene dificultad motora y estaba en silla de ruedas y le sacó los pies a Correa. Entonces, te va para el infierno. En la y actualidad, atrás, pero ¿en no, qué fue? jóvenes. La convocatoria fue entre Noboa y Luisa. Noboa creyó que como había hecho un gobierno aceptable, se iba cómodo en la primera vuelta. ¿Y a qué apostó el correísmo encabezado por Correa desde el exilio y con la careta de Luisa González? A la segunda vuelta. Sí. A eso apostaron y eso lograron. Y al final del camino se quedó en un 48% y un 43%. Así fue, ¿verdad? De hecho, anoche, sí, 45.38% y se hablaba de una posible segunda vuelta, claro. Porque no, ya hay segunda vuelta. Exacto. De hecho, no lo logró. Exacto, porque tenía que ser una diferencia de más de 10%. Sí, anoche la diferencia era solamente de 2%. Ya tú sabes lo reñida, lo cercana que estaban cabeza a cabeza cada contendor, y es como dice Sagrario, el correísmo en muchos momentos, usted puede estar o no de acuerdo y eso se respeta y se entiende, porque estos son corrientes políticas. Sin embargo, el correísmo sigue siendo una de las fuerzas más grandes políticamente hablando en el Ecuador, con sus virtudes, con sus defectos, con lo que usted le quiera poner o quitar. Pero mira, sigue siendo una fuerza. Y ahí lo demostró. Y ahí está demostrado. Yo tengo el honor de trabajar para Acción Política, que es una firma de comunicación política latinoamericana, y ellos trabajaron para Luisa González, y en los chats internos nuestros, pues nos dicen, desde muy temprano, ya había... en cada partido tiene su contabilidad propia, tiene su secuencia, y ellos dieron el 45.38 para Noboa y un 43.23 para Luisa González. O sea, la diferencia fue Leonidas Issa, porque aunque habían 13 candidatos, realmente se polarizó mucho el voto. Sin embargo, Leonidas Issa logró un 4.74% y él fue la diferencia para que Noboa no cruzara el puente. Entonces, a segunda vuelta, sin lugar a dudas. En abril próximo. Pero a ver, Luisa... el 13 de abril. El contendor que quedó en tercer lugar, vamos a decir así, con el 4%, y esto es importante porque ya pasó en Brasil, que muchos de los que estaban compitiendo en la primera vuelta
para la segunda endosaron la candidatura de Lula da Silva y eso le dio una ventaja avasallante contra su contrincante. ¿Entiendes tú, como estás dentro del proceso interno de elecciones en Ecuador, Sagrario, que este tercer competidor endosará al correísmo y le abrirá esa ventaja frente a Noboa? ¿O entiendes tú que Noboa tiene altas posibilidades, a pesar de una próxima vuelta, estar en el poder, quedarse? La política realmente es muy compleja y de momento. Sin embargo, Noboa no logró conciliar con él antes del proceso. Por eso las alianzas son muy importantes en los procesos pre las elecciones, en el proceso electoral. Si tú no logras el consenso, y por eso, por ejemplo, aquí se hace tanta musaraña con el tema de que en cuánta casilla va a estar X candidato. Y dependiendo de la casilla en la que se repite, entonces la capacidad de alianza, porque aunque un partido aliado te aporte solo un punto, ya eso es suficiente y podría marcar la diferencia. Entonces, por eso la capacidad de alianza es muy importante. ¿Qué le pasó a Noboa? Que creyó que no la necesitaba la alianza. Subestimó la alianza. Y él creyó que no la necesitaba y no se alió a nadie. Pero ¿y por qué lo hacen los políticos? Para no tener compromisos. No tener el compromiso. Pero para llegar solo. Yo llegué solo, yo no necesito a nadie. Claro. No, no es así. Las alianzas son importantes, son estratégicas y son necesarias. Siempre. Y son relevantes porque al final del camino, las encuestas, porque ese es el problema, las encuestas lo daban como favorito. Claro. Pero el problema es que tú, esa intención del voto, tienes que convertirla en realidad. Y entonces se determina la capacidad de movilidad que tenga tu partido para eso. Por eso el día D es crucial. Y gente que no tenía posibilidad cruza. Entonces, al final del camino le faltó estrategia al buen mozo de Noboa. Sí, porque es un papi chulo. Buen mozo. Claro, pero ahí no lo vamos a discutir. Pero a Luisa entonces a Luisa y después dicen que yo digo cosas de Marcos Rubio. A Luisa, entonces Luisa, ¿entiendes tú que estaría dispuesta a hacer alianza para irse a la segunda vuelta con más fuerza? A Luisa le conviene lo que sea. Mira, al correísmo, lo primero es que el correísmo ha demostrado tener capacidad de negociación. Eso es lo primero. Y al correísmo le conviene negociar con todo el que quiera negociar y hasta con el que no quiera, enamorarlo y conquistarlo. Porque el correísmo lo que quiere es asumir el poder otra vez. Sí, sí. Claro. El correísmo que tiene a Correa fuera de Ecuador. Sí. Llega Lazo, que era un delfín de Correa, y Correa entendió que iba a estar cómodo con Lazo. Lazo le saca los pies y se convierte en ultraconservador y patea a Correa y al correísmo. Entonces, lo que ellos están buscando con Luisa es retornar al poder. Sí. Y lo van a tratar de hacer de la forma que sea. Próxima fecha de elecciones. 13 de abril. 13 de abril. Hay que darle seguimiento a los movimientos que tengan estas dos corrientes para ver cuál es que va a ser la estrategia correcta, porque la verdad es que necesitan los aliados. Sí, claro. Ahí estamos viendo. Fue una cosa súper reñida, 45. Sí, mira, hay uno con 4%, uno con 2%. Toda esa gente 5.2, mira ese 5.2. A esa gente hay que sentarse y enamorarla. Bueno, mira, ya ahí está el 90% computado. Aquí solo teníamos el 85%. Quedó entonces a 43.9. Pero fíjate que quien va bajando es él. Va avanzando. Con el 80%, él tenía el 46.8 y ella el 42.35 y ahora con el 90.3% él bajó al 43.9 y ella subió al 44.3. Isa, que tenía un 4, la tiene un 5. O sea, hay que sentarse a hablar con ese candidato. Pero lo que parecieren ver, lo que pareciese en esa tendencia ya final, es que la negociación la tiene que hacer el correísmo con Isa. Pero mira qué pasa. Exacto, así. Ahora ellos necesitaban el 50+1 para ganar. En consecuencia, los dos se quedaron fuera. Pero en el balotaje próximo, el 13 es el que quede arriba. Pero en esa situación, Luisa se quedó en el pasado proceso hace 15 años. Y por eso ella, a pesar de ser la favorita y de estar arriba en las encuestas, se quedó abajo. Perdió. Porque no tuvo la capacidad de negociación. No, porque la segunda vuelta no es fácil para ninguno, de todos modos. Ganar la segunda vuelta, pero en este caso ya el correísmo
tiene un paso adelante. Ya en este caso el correísmo tiene este paso. Bueno. Que hay que destacar que Si no Noboa hablan ahora. hizo un gran trabajo mano dura en cuanto a la delincuencia y a la criminalidad, pero los puntos en contra fue un manejo militar también que estaba en contra de la misma sociedad, de la misma, inclusive en un momento dentro de las políticas controversiales fue que movilizó los militares y hubo redadas en embajadas. Como sabemos, en un momento hubo algunos cuestionamientos en este sentido, entre otros puntos en contra de la misma sociedad, y se ha visto Noboa también, y por eso entonces no gana en primera vuelta, que como decía Sagrario, él parecía tener todos los votos y los números para ganar en primera vuelta, pero parece que la alianza ahí, por eso me recordé ya cómo se ha hecho en los últimos gobiernos, los presidentes que van a la reelección o van a una segunda vuelta, a un segundo periodo, a un intento, buscan la manera de aliarse con todo el mundo. Vimos cómo lo hizo en su momento Leonel, Danilo Medina lo hizo y Abinader también lo hizo, que quizás para algunos pensaban no era necesario aliarse a tantos partidos. Sin y ese 10% de los aliados hubiese sido difícil. Notamos que era imprescindible aliarse de cada uno, y ninguno de los presidentes que han buscado la reelección han ganado sin ese gran número de aliados. Y bueno, entonces ahí está el resultado, viniendo a República Dominicana, ahí está el resultado de las alianzas que Abinader le ha dado hasta de los principales ministerios de la República Dominicana, a esa alianza que le hizo llegar y continuar en el poder. A mí me ha gustado mucho el proceso de las elecciones, porque primero se aligeraron unos procesos que hasta el momento habían estado cargados de mucha violencia al extremo de que mataron a un candidato presidencial, un lenguaje feroz, muy agresivo, y entonces con intermediación desde luego del narcotráfico, porque el narcotráfico y todo lo que la industria del narcotráfico de alguna manera incide, o de alguna manera no, fuertemente incide en los procesos electorales en Ecuador. En esta ocasión entonces yo pienso que Ecuador ganó en este proceso, porque fue un proceso armonioso, tranquilo. La campaña se desarrolló con un candidato presidente que era muy accesible a las personas, que parte de su campaña era mostrar su cuidado personal en el gimnasio, sus tatuajes. Se le dio seguimiento. Se vendió. Dos niños hermosos. Y sí, todo. como más accesible, más humano. Y entonces eso conllevó más natural a que Luisa tuviera que ir al gimnasio. No solo cargar a niños, besar a viejitas. Sino demostrar a una vida más personal. Sí, entonces, pero eso hizo que el proceso fuera más humano, fuera más ligero y fuera menos violento. Y entonces pienso que Ecuador ganó con este proceso un poco menos fuerte que el anterior, porque lo que pasó hace 15 meses no solo conmocionó a Ecuador, conmocionó a toda la América hispanoparlante. Y que además no solamente fue ese candidato presidencial, también recuerda que hubo otros funcionarios y candidatos de otras curules en Ecuador que recibieron atentados y hasta fueron asesinados. O sea que estuvo la seguridad nacional de Ecuador pendiendo de un hilo, causando mucha conmoción de manera interna y externa. Y qué bueno que se ha trabajado por la estabilidad, no solamente económica, que es muy importante, sino también en materia de seguridad. Porque un ciudadano que no se siente seguro en su país, no es verdad que es un ciudadano que va a apostar a su clase política, y eso hay que cuidarlo. El Congreso de la Mañana.